Mateo 16, versículos 5 al 12. Dice así, cruzaron el lago, pero a los discípulos se les había olvidado llevar pan. Tengan cuidado, les advirtió Jesús. Eviten la levadura de los fariseos y de los saduceos. Ellos comentaban entre sí, ¿lo dice porque no trajimos pan? Al darse cuenta de esto, Jesús les recriminó, hombres de poca fe, ¿por qué están hablando de que no tienen pan? ¿Todavía no entienden? ¿No recuerdan los 5 panes para los 5.000 y el número de canastas que recogieron? ¿Ni los 7 panes para los 4.000 y el número de cestas que recogieron? ¿Cómo es que no entienden que no hablaba yo del pan, sino de tener cuidado de la levadura de los fariseos y saduceos? Entonces comprendieron que no les decía que se cuidaran de la levadura del pan, sino de la enseñanza de los fariseos y de los saduceos. Padre, te damos infinitas gracias por este día y por tu palabra, Señor. Gracias porque tu gracia, Señor, es suficiente. Nos quedamos, Señor, contigo, no porque nos obligues a hacer cosas, Señor, sino porque no hay otro lugar donde ir. Tú eres nuestro Padre y ahí nos queremos quedar. Gracias por perdonar nuestros pecados y hacernos una nueva creación. Gracias porque nuestro pasado no existe más en Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, aquí el Señor Jesús les hace una advertencia a sus discípulos. Él les dice, tengan cuidado. Es decir, como que, ojo, pilas. Y el mensaje es que estemos atentos a esas señales preventivas, esas señales de alerta, de advertencia, que indican, cuando uno va por la carretera hay señales, ¿no? De advertencia, carretera lisa, reductor de velocidad, peligro, resalto, tráfico pesado, bueno, etcétera. Y esto es como una señal que nos da nuestro Señor Jesucristo, porque si no las atendemos, podemos fácilmente tener un percance, un accidente que nos detiene, nos atrasa, nos desvía y podemos hasta morir en el camino. En este caso, nuestro Señor Jesucristo nos advierte, nos dice, cuidado, cuidado con la enseñanza de los fariseos y los saduceos. Y compara la enseñanza de los fariseos con la levadura. Claro, la levadura tiene la capacidad de afectar toda la masa. En Gálatas 5:9 dice, un poco de levadura leuda toda la masa. Aquí en la sala está mi hijo Juan Pablo, que es un experto chef y él sabe de eso. Las levaduras son importantes por su capacidad para realizar la descomposición mediante la fermentación. Por eso el Señor Jesús nos dice, tengan cuidado de la enseñanza de los fariseos. Aunque esa levadura puede ser sutil, o sea, un poquito, puede descomponer y fermentar la masa saludable. ¿Y cuál es la levadura de los fariseos? ¿Cuál piensan ustedes que esa es esa levadura, esa marca de esa levadura? La religiosidad. La religiosidad. La religiosidad es una levadura que fermenta la masa saludable, la infla, no nutre, no regenera, no salva. La religiosidad es solo apariencias, un montón de reglas. La religiosidad nos impide ser auténticos, nos pone una máscara y nos lleva al orgullo. Es por eso que el Señor nos advierte sobre la existencia de peligros para que le prestemos atención en el camino y podamos transitar con seguridad. Y nos hace énfasis en tener cuidado con la enseñanza de los religiosos, porque fácilmente y sin darnos cuenta vamos cayendo en esa trampa. Ahora, ¿quién eran los fariseos?
A los fariseos se les ha dado muy mala fama. Los consideramos hipócritas y superficiales. Pero realmente eran justamente ese grupo de personas comunes y corrientes comprometidas radicalmente con la verdad. El liderazgo religioso en esa época se había vuelto muy liberal y negaban verdades como la resurrección y la realidad del mundo espiritual. Los fariseos, en cambio, reconocían la autoridad de la palabra de Dios y estaban comprometidos a llevar una vida pura y sin mancha. Querían manejar asuntos como el dinero y el sexo de una forma absolutamente correcta, sin contaminarse por el pecado. Eran las personas comprometidas y sinceras de la época, ansiosas por ver el establecimiento del reino de Dios y la erradicación del pecado, y esperaban el Mesías. Y creo que si yo hubiese vivido en ese momento, en esa época de la historia, yo hubiese sido un buen fariseo. Entonces, ¿cuál era y cuál sigue siendo el problema? Fue entonces cuando el evento más decisivo de la historia llamó a su puerta. El Mesías había llegado. Estaba en medio de ellos, incluso les hablaba, pero no lo reconocieron. ¿Y cómo es que los fariseos se lo perdieron? El problema de los fariseos fue que conocían la verdad, pero no tenían ni idea de lo que era la gracia. Los fariseos conocían a fondo la ley, la palabra de Dios, y la valoraban, pero la usaron principalmente para reforzar sus propios egos y para mantener a otros bajo su control religioso. Conocían la verdad, pero se olvidaron del amor. Son un ejemplo clásico de lo que Pablo escribiera. El conocimiento envanece, mientras que el amor edifica. Primera de Corintios 8:1. Se olvidaron del amor, desecharon la gracia. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios, pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. Y quiero hacer algunas preguntas de reflexión. Perdón. ¿Ese fariseísmo aún permanece en las iglesias? ¿Es la religiosidad un peligro latente en el camino de un cristiano hoy? ¿Es aún válida la enseñanza de advertencia del Señor Jesucristo que nos dice, cuídense de la levadura de los fariseos? Y por último, ¿cómo saber si estamos en religiosidad? ¿Cómo saber si estamos en religiosidad? Bueno, entonces para eso voy a mostrarle algunas características del religioso, características de una persona religiosa. Una de ellas es, el religioso no es auténtico. Digo conmigo, no es auténtico. Tiene una falsa apariencia, una doble cara, simula, tiene una careta, una máscara, es hipócrita, como lo quieras llamar. En Gálatas 2:11 vemos un desacuerdo entre Pablo y Pedro por esa razón. Dos gigantes del Evangelio, y se presentaba ese problema entre ellos. Gálatas 2:11 dice, pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Está diciendo Pablo. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después de que vinieron se retraía y se apartaba porque tenía miedo de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos.
por la hipocresía. Pablo le llama la atención a Pedro por no ser auténtico. Con los gentiles se comportaba de una manera y con los judíos de otra. En la iglesia era uno y en la casa era otro. Y el Señor iba de frente contra los fariseos. Los llamaba hipócritas. Mateo 23, 27, 28. Hay de ustedes, maestros de la ley, fariseos hipócritas, que son como sepulcros blanqueados. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de podredumbre. Así también ustedes por fuera dan la impresión de ser justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Entonces, características del religioso. Primero, no es auténtico. Segundo, mira la paja en el ojo ajeno. Mira la paja en el ojo ajeno. No juzguen para que nadie los juzgue a ustedes. Palabras de nuestro Señor Jesucristo. Porque tal como juzguen, se les juzgará, y con la medida que midan a otros, se les medirá a ustedes. ¿Por qué te fijas en la astilla que tiene tu hermano en el ojo y no le das importancia a la viga que está en el tuyo? ¿Cómo puedes decirle a tu hermano, déjame sacarte la astilla del ojo cuando hoy tienes una viga en el tuyo? Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo, entonces verás con claridad para sacar la astilla del ojo de tu hermano. Participé en una reunión de pastores y nuestra reunión se orientó a ver los problemas de la humanidad, hablar y juzgar la comunidad LGTBI, hablar y juzgar de la corrupción de las autoridades, a juzgar y hablar de la contaminación de las redes sociales, etcétera, etcétera. Una reunión de pastores. De pronto el Espíritu Santo me confrontó y sentí la pregunta del Señor. ¿Cuál es la diferencia entre ustedes y el Sanedrín? ¿Qué los hace diferente a los fariseos? Perdón, Señor, no hay diferencia. Solo estamos juzgando y mirando la paja en el ojo ajeno. No estamos mirando la viga que hay en el nuestro. Si el Señor le hiciera hoy una evaluación a nuestra conversación, ¿cuál sería nuestra calificación? ¿Qué nos diría? ¿He encontrado tanta fe en estos hijos e hijas? ¿O nos diría, fariseos, hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano? Así que nadie los juzgue a ustedes por lo que comen o beben o con respecto a días de fiesta religiosa, de luna nueva o de reposo. Todo esto es sombra de las cosas que están por venir. La realidad se halla en Cristo. Colosenses 2, 16, 17. Otra característica del religioso es que se fija en las apariencias. Se fija en las apariencias. Cuando Dios envía a Samuel para ungir al nuevo rey de Israel entre los hijos de Isaí, Samuel de una vez le echa el ojo al más apuesto, al más fuerte, al más grande. Pero el Señor le dice a Samuel, no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Primera del libro de Samuel 16, 17. Entonces, el religioso se fija en las apariencias. El religioso mira la paja en el ojo ajeno. El religioso no es auténtico. Otra característica, el religioso es controlador. Es controlador. Contestó Jesús, hay de ustedes también expertos en la ley. Abruman a los demás con cargas que apenas se pueden soportar, pero ustedes mismos no levantan ni un dedo para ayudarlos.
Otra característica del religioso, discrimina, discrimina. Santiago 2:1-4. Hermanos míos, la fe que tienen en nuestro glorioso Señor Jesucristo no debe dar lugar a favoritismos. Supongamos que en el lugar donde se reúne entra un hombre con anillo de oro y ropa elegante, y entra también un pobre desarrapado. Si atienden bien al que lleva ropa elegante y le dicen, siéntese usted aquí, en este lugar cómodo, pero al pobre le dicen, quédate ahí de pie o siéntate en el suelo a mis pies. ¿Acaso no hacen discriminación entre ustedes juzgando con malas intenciones? Otra característica del religioso, se autojustifica y se compara. Se autojustifica y se compara. Y esta es la parábola del hijo pródigo o hijo perdido. Veamos la reacción del hijo mayor cuando su hermano regresa a casa. El pródigo o el perdido se había ido y vuelve. El mayor está en la casa. Mientras tanto, el hijo mayor estaba en el campo. Al volver, cuando se acercó a la casa, oyó la música del baile. Entonces llamó a uno de los siervos y le preguntó qué pasaba. Ha llegado tu hermano, le respondió. Y tu papá ha matado el ternero más gordo porque ha recobrado a su hijo sano y salvo. Indignado, el hermano mayor se negó a entrar. Así que su padre salió a suplicarle que lo hiciera. Pero él le contestó, fíjate cuántos años te he servido sin desobedecer jamás tus órdenes y ni un cabrito me has dado para celebrar una fiesta con mis amigos. Pero ahora llega este hijo tuyo que ha despilfarrado tu fortuna con prostitutas y tú mandas a matar en su honor el ternero más gordo. El religioso se autojustifica, se compara, se cree superior. Otra característica del religioso, condena. El religioso condena, antepone las reglas por encima del amor. Antepone las reglas por encima del amor. Juan 8:35. Los maestros de la ley y los fariseos llevaron entonces a una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio del grupo le dijeron a Jesús, Maestro, a esta mujer se le ha sorprendido en el acto mismo del adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a tales mujeres. ¿Tú qué dices? Los fariseos tenían una excelente comprensión intelectual de la verdad. De hecho, Moisés había dicho que los adúlteros debían ser condenados a muerte. Eso está en Levítico 20:10. Dice, si alguien comete adulterio con la mujer de su prójimo, tanto el adúltero como la adúltera será condenado a muerte. Y la pregunta es, ¿cómo puedes sorprender a una sola persona en el acto del adulterio? Y aquí hay un gran interrogante. ¿Por qué escogieron a la mujer e ignoraron al hombre? Sin embargo, lo que decían era verdad. Su doctrina era correcta. Con esta pregunta le estaban tendiendo una trampa a Jesús para tener de qué acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo comenzó a escribir en el suelo. Y como ellos lo acosaban a preguntas, Jesús se incorporó y les dijo, aquel de ustedes que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. E inclinándose de nuevo, siguió escribiendo en el suelo. Al oír esto, se fueron retirando uno tras otro, comenzando por los más viejos, hasta dejar a Jesús solo con la mujer que aún seguía allí. Juan 8:6-9. La asombrosa declaración de Jesús los llevó a tener un momento de inusual claridad. En lo profundo de su corazón, todos se dieron cuenta de que ellos también habían pecado. Nos preguntamos si el adúltero podría haber estado entre la multitud, entre los que tiraban piedra. Todos eran, de hecho, igual que la mujer. Ninguno de ellos había logrado cumplir los requisitos de la ley.
Probablemente no habían cometido ese pecado en particular, pero todos eran culpables de algún pecado. Entonces Jesús se incorporó y le preguntó, mujer, ¿dónde están? Ya nadie te condena. Nadie, Señor. Tampoco yo te condeno. Ahora vete y no vuelvas a pecar. Solo había allí una persona que nunca había pecado. Solo había allí una persona que realmente comprendía la palabra de Dios, porque él era la verdad. Él tenía todo el derecho de apedrear a esta mujer hasta la muerte. Sin embargo, él no emitió ni una sola palabra condenatoria. Los fariseos pensaban que la prioridad de Dios era corregir el comportamiento de la gente. Jesús, sin embargo, sabía que el deseo del Padre era que su pueblo conociera su amor y experimentara su deleite. De ese modo, de la abundancia de su amor, amarían a los demás. Entonces su pueblo, por puro amor, haría lo correcto. Recapitulando, los religiosos no son auténticos. Los religiosos miran la paja en el ojo ajeno. Los religiosos se fijan en las apariencias. Los religiosos discriminan, son controladores, se autojustifican, se comparan, se creen superiores a los demás, condenan y anteponen las reglas por encima del amor. El problema de la religiosidad es que trae consecuencias. Nos impide disfrutar del deleite del amor de Dios. Nos esclaviza. El hijo mayor de la parábola estaba en la casa, pero no se sentía hijo, se sentía esclavo y como esclavo vivía. Quería ganarse la aprobación y el amor de su padre con un buen comportamiento y trabajo duro. No puedes hacer que el padre te ame más o te ame menos. Él te ama tanto que entregó a su hijo para que muriera en una cruz. No es por obras, no es por esfuerzos humanos, no son reglas de conducta, es por amor. Efesios 2, 8, 9. Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso. Es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho. Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvo. Es por gracia. La gracia es que recibo lo que no merezco. Es un regalo de Dios. No desprecien la gracia. Gálatas 2:21 dice, no desecho la gracia de Dios. Pues si por la ley fuese la justicia, entonces por demás murió Cristo. El hijo mayor se perdía el disfrute de estar con el Padre, de todo lo que ya tenía en él. Que la religiosidad no te impida disfrutar del amor del Padre. Él ya te ha dado todas las cosas para que vivas como Él manda. Y tal vez me preguntarás, Hernán, pero de eso tan bueno, ¿dan tanto? En Cristo sí. Puede que a ti y a mí no me cuesten nada, pero al Padre le costó entregar a su Hijo amado y a Cristo le costó una crucifixión. No es una gracia barata. No la desprecies, disfrútala. Romanos 9:16. Por lo tanto, es Dios quien decide tener misericordia. No depende de nuestro deseo ni de nuestro esfuerzo. Cuando entendemos la gracia, nos entregamos y obedecemos a Dios por puro amor. Ya no somos esclavos por obligación. Ahora somos sus hijos,
amados y libres, y por puro amor podemos decidir en libertad. Servir al Señor como esclavos por amor y no como esclavos por obligación. La invitación. Acércate a Dios. Corre a los brazos de papá. No importa cuál sea tu situación. No importa la gravedad de tu pecado. Como la mujer adúltera, Jesús no te condena. Cualquiera que sea tu situación, Jesús está contigo y te dice, ya nadie te condena y yo tampoco. Y el Padre está fuera de la casa esperándote con los brazos abiertos. No importa en qué condición llegues, a qué huelas. Él te va a abrazar y te va a besar y te va a dar poder, identidad y ropa nueva. Solo tienes que rendirte en sus brazos de amor y aceptar el regalo. Cristo ya pagó el precio porque te ama. Toda la ley se resume en el amor. Termino con Marcos 12, 28, 30. Uno de los maestros de la ley se acercó y los oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús les había contestado, le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? El más importante es, oye Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, contestó Jesús. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es, ama a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento más importante. Amén. Hace unos días me llamó un amigo, un conocido, y me dijo, Hernán, estamos organizando una actividad para diciembre. Hay un amigo que se disfraza de Papá Noel y podemos llevar regalo a los niños, eh, a los pobres, a los enfermos. Y es hermoso ver las caras de ellos. Y le dije, claro, súper espectacular, me uno a esa causa. Y él decía, es que así podemos calmar la conciencia. Es bonita la obra, pero no es para calmar la conciencia. Porque en Cristo ya somos nueva creación. Nuestro pasado no existe más. Cristo cargó nuestra culpa. Ya no tenemos que calmar nuestra conciencia. Nosotros tenemos la mente de Cristo. Solamente corremos a los brazos de papá y Él nos hace nueva creación. Nos pone un anillo de autoridad, nos da ropa nueva, hace fiesta. Y Él no nos juzga ni nos condena. Como a la mujer adúltera, yo tampoco te condeno. Vete y no peques más. Es por gracia, es por amor, por lo que Cristo hizo en la cruz. Gracias, Señor. Gracias por esta mañana maravillosa. Gracias porque nos podemos acoger a tu amor y a tu misericordia, Dios. Gracias porque podemos correr a tus brazos, no importa cómo nos encontremos, no importa nuestro pasado. Si vamos con un arrepentimiento genuino, el Padre nos recibe en sus brazos. No importa lo que estemos oliendo, Jesús nos ama y podemos disfrutar del banquete y de la fiesta. Te amamos, Señor. Te amamos, Dios. Te amamos. Gracias por amarnos tanto. Y hoy nos acogemos a tu gracia. En Cristo Jesús. Amén y amén. Un último favor, si este mensaje impactó tu vida, ayúdanos a extender el reino de los cielos. ¿Cómo? Compartiendo este mensaje a través de las redes, suscribiéndote a nuestro canal, dándole un me gusta. Si Dios pone en tu corazón una ayuda económica para extender el reino de los cielos, búscanos como Iglesia Aguas Más Profundas. Los amo en Cristo. Nos vemos en la próxima.